Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro Padre. Ellos replicaron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí porque os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura es este texto famoso en el que vemos a estos tres personajes judíos en el destierro de Babilonia al servicio del rey, pero que se les exige adorar los ídolos. Y lo que hacen ellos se niegan absolutamente, y lo que hacen es, los ponen en el horno ardiente y Dios los libra de la muerte y sirve como testimonio ante el rey Nabucodonosor. De alguna forma son también, y por eso se nos pone ya en esta semana, ya al lado de la Semana Santa, como de alguna forma imagen profética de Cristo. Ellos que son la gente honrada, la gente fiel, la gente inocente, y que son condenados por la fe. Son los mártires. Toda la historia después de Cristo tendrá los mártires de Cristo. Aquellos son mártires de Dios, de la verdad. Pero después veremos en toda la historia de la Iglesia hasta hoy que este siglo hay muchísimos mártires. Lo vemos en partes de Asia, lo vemos sobre todo en África, donde continúan muriendo muchísimos cristianos. Y también muchísimos misioneros continúan muriendo hoy en día. Y dentro de unos años se dirá, si antes se decía que el siglo XX había sido el siglo de los mártires, dentro de poco se dirá que el siglo XXI, sobre todo en algunas regiones, será el siglo de los mártires, porque son muchos los que están muriendo por Cristo también hoy. El Evangelio es esta diatriba con los judíos: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y esa verdad, que es Cristo mismo, os hará libres. Todo el mundo recuerda, o debería recordar, cómo los nazis cambiaron esto, y allí en Auschwitz, o Auschwitz, como dicen los polacos, en el campo de concentración, habían estas palabras a la entrada tergiversadas: no es la verdad la que os hará libres, el trabajo os hará libres, decían los nazis. Y era el sentido de que si trabajaban, vivían, si no, a la cámara de gas. Eso era la burla a la fe, parafraseando estas palabras de Cristo, transformándolas en el pecado máximo, que era esa explotación por la explotación hasta la muerte del hombre. Y replican: somos linajes de Abraham, no somos esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres.
Y aquí viene aquello que Jesús explica tantas veces. El pecado lleva a la esclavitud. El no pecado, o sea, la gracia, el vivir según la gracia, lleva a la libertad. Eso que todo el mundo podría entender, pero que el mundo de hoy no quiere entender. El mundo de hoy cree que la libertad es el libre albedrío. Yo cuanto más hago lo que me da la gana, más libre soy. Y lo que nos viene a decir el Evangelio es justo al revés. Cuando te liberas del pecado es cuando eres libre. Cuando pecas es cuando eres esclavo. Y esto se ve muy fácilmente, lo hemos repetido miles de veces. Se ve claramente en la droga. Cuando uno no toma droga, es libre. Cuando uno empieza a drogarse, se vuelve esclavo de la droga. En todos los vicios, cuando uno cae en los vicios, pasa a ser esclavo. Si no tiene vicios, es libre de ese vicio. El que está en Cristo y sigue lo que Cristo enseña, vive en la libertad de los hijos de Dios, vive de cara a la vida eterna, porque aquí viene ese segundo punto de este texto de hoy que a muchos les cuesta entender. Dice: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Si somos hijos de Dios y actuamos como hijos de Dios, si aborrecemos el pecado, recordemos que estamos preparando la noche de Pascua. Y allí renunciaremos al pecado, al mal y al diablo, recordando aquellas promesas bautismales, las volveremos a hacer. Por eso esa noche es la noche importante del año, la más importante, la misa más importante del año. Allí renovaremos las promesas bautismales. Y porque esas son las condiciones de entrar en el cielo. Has renunciado al pecado, al mal, al diablo. Entonces eres hijo de Dios y vives como hijo de Dios, pues entras en la casa paterna del Padre, en el cielo. Renuncias a la casa paterna porque quieres el pecado y el vicio, que en el fondo te alejan de Dios. No puedes entrar en la casa paterna. Por eso el hijo se queda. El esclavo no se queda en la casa paterna, no es de la casa paterna. El hijo sí. Y aquí viene a verse el por qué matan a Jesús. Sé que sois linaje de Abraham, pero tratáis de matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no está en vosotros. Después, más adelante, dirá también el Evangelio y muchas veces: ¿por qué matan a Jesús? Porque el que es hombre se ha hecho Dios. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso lo matan. No quieren a Dios. Se quieren a sí mismos. Y cuando uno ve lo que está pasando en nuestra sociedad, es exactamente lo mismo. Dios fuera de la sociedad nos tenemos a nosotros. Tenemos a los políticos, tenemos a nuestros representantes, tenemos muchas cosas. Pero Dios no lo queremos en nuestra sociedad. Dios fuera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Destrozando la sociedad. Porque quien no es de Dios es esclavo del pecado. Y lo vemos tan claro como esta sociedad cada vez es más esclava del pecado. A lo que era y se llama el bien según Cristo lo llaman mal. A lo que en Cristo es el pecado lo llaman la libertad. Esa libertad transformada en libertinaje de la que nos habla tanto San Pablo y que para nosotros ha de ser fuente, ese libertinaje de sufrimiento por amor al pueblo, por amor a los demás. Darnos cuenta de que eso está mal, de que eso no funciona según Cristo, de que lo único que hace esta sociedad es destrozarse a sí misma y no lo ve, creyéndose libre más que nadie. En el fondo ni ellos se lo creen, pero han de hacer ver que se lo creen, porque no están al servicio de Dios. Y cuando no se está al servicio de Dios, ya se sabe a qué servicio de quién se está. Pidamos a Dios que nos dé esa fe, que nos mueva a vivir esta Semana Santa, esta pasión
muerte y resurrección de Cristo como fuente de vida para cada uno de nosotros.